Tempranito, 8:25, y ya estamos en el aire grabando el programa Péndulo. La tradición, por supuesto, la caña con ruda, y el agradecimiento al gobernador que nos vuelve a visitar, demostrando una vez más su calidad de persona y la humildad como gobernante, que muchos tendrían que tomar como ejemplo, digamos. El contador Jorge Capitanich no necesita exaltación ni adjetivos como para poder decir, bueno, una entrevista con un periodista. Pero hoy quiero compartir con Coqui Capitanich. Hay temas políticos, temas institucionales. Hoy me quiero ceñir a los temas políticos porque la oportunidad que tenemos con el gobernador de poder conversar y el poco tiempo, que es muy autoritario, es menos de 50 minutos de la charla, hay muchas cosas de actualidad y se van a suceder en esta semana acontecimientos muy importantes que incluso lo tuvo a él en la vidriera al mismo nivel que Sergio Massa, quien hoy se promociona y lo propone el Frente de Todos como una suerte de superministro o como una suerte de hombre quizás puente para ver si se pueden resolver algunas cuestiones que son políticas, no económicas, son políticas. Gobernador, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, celebramos el inicio del 1 de agosto con caña con ruda. Caña con ruda, sí. Vieja tradición. Sí, vieja tradición. Todavía tenés... Ambos tuvimos COVID, así que estamos acá. Para el mismo tiempo. Sentaditos. Sí, me trató con muchos altibajos sí. En la semana, pero bueno, después ya he recuperado ritmo la semana pasada y esta ya estoy en el ya máximo está en nivel. Sí. Bueno, Coqui, la primera pregunta que yo me hago, estuvimos al borde de que se prenda y que haya un estallido social o una suerte de golpe de Estado en esta intervención que hizo Aldo Rico, llamando al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, a sus camaradas, a otra responsabilidad, como dijo él, ni más ni menos era un golpe de Estado, y se vio una suerte de orfandad, primero en el radicalismo, segundo en Juntos por el Cambio. Yo me acuerdo de esa imagen de la Casa Rosada, Alfonsín, Semana Santa, Aldo Rico siendo en ese momento en actividad el protagonista de la asonada y Cafiero al lado. Yo no he visto que el radicalismo vaya a decirle a Alberto Fernández, presidente, aquí estamos como estuvieron ustedes cuando a Alfonsín le quisieron hacer un golpe de Estado. ¿Cómo ves eso vos? Bueno, en primer lugar, entiendo que las Fuerzas Armadas son fuerzas de carácter profesional en la República Argentina, absolutamente consustanciados con el orden democrático. Eso no me cabe la menor duda. Y en el caso de Aldo Rico es una manifestación de carácter absolutamente marginal. Pero eso se sucede con una estrategia de clima destituyente que tiene que ver con golpe de mercado y con otros vectores en forma paralela de aquellos que objetivamente no comparten los postulados doctrinarios, filosóficos, ideológicos del Frente de Todos. Esto es la verdad. Me parece que es necesario tener en cuenta lo siguiente, y esto para aclarar lo que constituye hoy la percepción de carácter social por este golpe de mercado manifiesto respecto a especulación de carácter meramente financiero. Yo voy a trabajar con algunos ejemplos. Hoy la deuda externa en conjunto de Argentina vale 20.000 millones de dólares. El valor nominal de esa deuda es 100.000 millones de dólares. Ese valor nominal tiene capitalización de intereses en el periodo de pago. Con lo cual, los que hacen esta maniobra compran por migajas una deuda y pueden ganar entre 80 a 100.000 millones de dólares, conforme, o sea, son ganancias. 4 veces más. Claro, ganancias de capital
y eventualmente las ganancias por las transacciones que puedan hacer a lo largo de la vida útil de la emisión. Qué buen turismo para la Argentina. No, pero bueno, pero eso también la gente se tiene que dar cuenta de cómo funciona. Y ese clima de golpe de mercado y de temas destituyentes tiene desde redes sociales y troles, que no están acá en la Argentina, sino en usinas del exterior, hasta periodistas locales pagos, pasando por medios de comunicación con estructuras monopólicas. En Rusia, en Europa, de ahí salió este tema de la corrida cambiaria. Bueno, por eso digo, es un tema que hay que prestarle mucha atención porque se atenta contra la estabilidad democrática de los gobiernos en el mundo. Y esto tiene que ver con utilizar precisamente utilizar con estos golpes de efecto a la ciudadanía para atentar contra el sistema político. Que si tiene un problema el sistema político en todo caso es su incapacidad para defenderse de esos golpes. Claro. Porque en definitiva también para eso hay que tener liderazgo. No es inusual de cómo a mí me atacan sistemáticamente. ¿Por qué me atacan sistemáticamente? Porque yo no tengo terminal en grupos económicos nacionales ni internacionales, porque tengo autonomía decisoria, porque creo en una patria libre, justa y soberana. Bueno, no hay muchos que tengan... Y hay algo que te estás olvidando o que son muy generosos, no tenés un solo proceso de corrupción. Claro, pero por supuesto, y por eso, pero a ver, todo eso, ¿qué hace? Medio como un gato en la oscuridad. No, bueno, pero ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque todo el tiempo tratan de esmerilarte con distintas acciones de un modo sistemático. Pero digamos, yo esto lo planteaba desde el inicio de la gestión. Bueno, ahora ya es tarde para lágrimas. Sí. Pero siempre mi vocación fue, antes de asumir el 10 de diciembre, he dicho a quienes tenía que decirle, que Argentina tenía que empezar con un proceso de acumulación de reservas y que no había que apurarse con los acreedores externos, ni tampoco con el Fondo Monetario Internacional. Porque si uno acumulaba reservas, así como ellos hacen golpes de mercado, nosotros también. O sea, en realidad, si tenés reserva, comprás a precio vil por las maniobras que ellos mismos te hacen, entonces te quedás vos con la ganancia. Porque ellos sí, nosotros no. Claro, porque ellos hacen estas maniobras para perjudicarse y porque nosotros no. Bueno, conclusión, hubiésemos resuelto un problema para siempre y no quedar siempre con... No te hicieron caso. Claro, y con la presión de los fondos buitres. Muy bien. Ponele que esa ya no se hizo. También el mismo esquema con el Fondo Monetario Internacional, porque siempre se plantea de que vas a quedar fuera del mundo. Bueno, la verdad es que lo que hay que plantearse es que fuera del mundo, en todo caso te quedás fuera del mundo financiero, que es una oligarquía absolutamente corrupta, que en realidad lo que hace es destruir los cimientos de institucionalidad. Y yo siempre vengo planteando lo siguiente. Acá ha habido una mutación del liberalismo clásico, de Adam Smith, desde Wealth of Nations, digamos, de la riqueza de las naciones, hasta también podríamos agregar otros escritos, pasando por lo que significa el neoliberalismo, que se apropia del Estado. O sea, la diferencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo es que el liberalismo clásico plantea la presidencia del Estado, la mano invisible, y la presidencia del Estado, o el minimalismo estatal. Y prolifera el mercado. Exacto. Pero ya el neoliberalismo plantea otro esquema. Dice, me apropio del Estado para satisfacer mis intereses corporativos, cercenando derechos de las mayorías populares. Y ahora está esta etapa de anarcocapitalismo. Bueno, vamos a gobernar con criptomonedas, vamos a hacer todo nosotros, los gobiernos son meros títeres circunstanciales. Entonces, y que la gente pobre y bueno, que se muera. Como le dijo Macri a Fernández. Dejar que se mueran. Entonces, de lo que tienen pandemia. Acá hay en la Argentina, bueno, obviamente sería óptimo plantear resolver el problema de la grieta. Ahora, la grieta en la Argentina es una grieta claramente entre el campo popular y los sectores oligárquicos. Ahora, el problema central es que los sectores oligárquicos, siendo el 3%, convencen a cerca del 40% de que ellos pueden representar sus intereses. Tienen una pata empresaria, una pata de medios y una pata en la justicia. Digo, ¿dónde está el radicalismo que representa los intereses del campo nacional y popular para representar estos intereses del campo nacional y popular? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digamos, son, en definitiva, furgón de cola de la construcción de un modelo de país. Es muy chico ese radicalismo, bueno, pero no existe. Es antitético a la voluntad de ese radicalismo de Irigoyen y de Alfonsín ya no existe más. Bueno, entonces, por eso es necesario plantearse, yo digo, es necesario construir la Unión Nacional, y esa Unión Nacional con la mayoría de una expresión mayoritaria que defienda
Primero, un Estado con capacidad regulatoria, un Estado para distribuir equitativamente la riqueza, un Estado para promover el bienestar económico, un Estado para promover efectivamente el desarrollo económico con equidad social. Entonces, esas cosas que son parte del debate. Ahora bien, vos fíjate, una de las cuestiones, hay un libro que se llama Desiguales de Leonardo Gasparini, que te lo recomiendo, está muy interesante porque plantea por lo menos 4 temas importantes desde el punto de vista de la pobreza. Él dice, primero, hay que eliminar la pobreza extrema, es decir, el hambre, que esto es algo absolutamente esencial. Segundo, plantear un esquema de extensión de derechos en forma colectiva para las futuras generaciones. Tercero, disminuir las brechas absolutamente imposibles, o sea, brechas terribles que hay en la distribución del ingreso. Y por último, también aquellas inequidades que son inadmisibles. Por ejemplo, el uso de la violencia, pero también el monopolio. Claro. Y la verdad que en la Argentina... El monopolio genera violencia. Pero por supuesto. Entonces, vos fíjate lo que las expresiones del anarcocapitalismo que hay en la Argentina. Bueno, te dicen dolarización de una manera irresponsable. Y por el otro lado te dice, no, bueno, cuando se pregunta monopolio, no, porque vendrá otro competidor. Fíjate vos el análisis, porque esto ya desde von Hayek, von Mises, Hayek, etcétera, el camino de la servidumbre plantea de que el monopolio se resuelve con otro oferente que venga y ofrece. Sí, ¿a quién? Cuando vos tenés... Como si fuera una obra pública. Claro, sí, cuando tenés 3 o 4 empresas, digamos, que te dominan el mercado. ¿Dónde está la vida, como dijo el Papa Francisco? ¿No? Claro, exactamente. ¿Cuál es primero? ¿El mercado o la vida? Exacto, pero digo, estas cosas que, a ver, no se puede... ¿Por qué crees vos que el radicalismo perdió eso? Bueno, yo creo que cuando yo hablo con muchos de sus dirigentes... El radicalismo que yo mamé fue el de la revolución del parque, el de la ley de... universitaria. Exacto, la reforma de la reforma universitaria. Claro. Ese radicalismo no existe. No, bueno, pero por eso, a ver, hablando personalmente con... Y le hace mal a la República porque vos necesitás una oposición o una alternancia fuerte. Y aparte porque hay otra cuestión, no se puede, digamos, hoy el radicalismo no puede ser furgón de cola de la oligarquía. Eso es un tema claro. Y avalar. No, pero por eso, no puede ser furgón de cola de la oligarquía. En todo caso, lo que tiene que hacer es ser una expresión política de la democracia argentina, en donde plantee las diferencias con nosotros, por supuesto que lo pueda tener y son legítimas, pero que no sea furgón de cola de un proyecto oligárquico. Nace en su génesis como una reivindicación nacional y popular, no como lo que es ahora. Exacto, sí, por supuesto. Porque por eso yo creo que es muy importante pensar. Mira, pero de cualquier manera trato de hacer una síntesis de lo que yo veo en la Argentina. Primero, yo creo que en la Argentina hoy tenemos que hacer un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Primero, ¿cuáles son las fortalezas que nosotros tenemos? Hemos crecido 10,3% después de una caída casi del 10% del año 2020, nos recuperamos 10,3% en el año 2021 y estamos con una tendencia entre 4 a 7% este año. Ponele que crezcamos a 4 a 5%, lo cual no es menor porque seguimos creciendo. Es mucho. Es mucho. Segundo, la desocupación es el 7%. Es mucho con la inflación y la pobreza que tenemos. Pero digo, y comparo, digamos, cuando algunos quieren comparar 2001, etcétera. En el 2001 el déficit fiscal llegó a cerca de 13 puntos del Producto Interno Bruto, la tasa de desocupación 2001-2002 era cerca del 25%. En tercer lugar, el fenómeno, digamos, de caída del producto era estrepitoso. Entonces, yo digo, tenemos crecimiento del producto, tasa de desempleo del 7%, 5% de tasa de crecimiento, balance comercial positivo, hemos acumulado 30.000 millones de dólares al de balanza comercial. La mala praxis en todo caso de nuestro gobierno ha sido no salvaguardar y cuidar adecuadamente los dólares. Pero tenemos efectivamente una mirada asequible por parte del mundo porque producimos alimentos, energía y bienes estratégicos que son requeridos a nivel internacional. A su vez tenemos algo muy importante en Argentina que tiene que ver con la posibilidad de que los activos financieros y reales de Argentina están absolutamente depreciados y devaluados. Es decir, un activo financiero está a precios de default o menos. Un activo real se compra por 2,50 pesos y eso es una oportunidad para inversores. Y a su vez también es importante remarcar que teniendo balance comercial positivo, teniendo tasa de crecimiento, teniendo bienes exportables en el máximo nivel de precios y teniendo oportunidades en la estructura de comercialización a nivel mundial, en bienes estratégicos, la verdad que la salida está a la vuelta de la esquina.
¿Cuáles son nuestras debilidades? Primero, tenemos déficit fiscal. Ahora bien, tomando 1810 a la fecha, el 88% del tiempo en la Argentina hubo déficit fiscal. Segundo, entre 1960 a 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, el déficit fiscal era continuo y gobernaron militares, el gobierno de todos los signos políticos, pero hubo déficit fiscal en forma sistemática. Con el periodo de Néstor Kirchner fue un esquema en donde teníamos superávit gemelo, superávit fiscal primario financiero, comercial en cuenta corriente, acumulábamos reserva y la tasa de inflación era de un dígito. Eso, y con tasas de crecimiento 8% anual acumulativo. Ese fue un periodo muy bueno de crecimiento y desarrollo. Bien, cuando vino Cristina, obviamente tuvo un problema. Crisis de hipotecas subprime, política fiscal expansiva, para bajar la tasa de desempleo y a su vez para generar las oportunidades de sostenibilidad en el crecimiento económico. Y efectivamente se logró. Cuando Cristina termina el mandato 2015, 5,4%, la tasa de desempleo más baja de la serie histórica. Y cuando termina el gobierno, efectivamente la tasa de desendeudamiento implicó cerca del 40% de deuda. El dólar está a 9 pesos. Y exactamente. Entonces digo, es un tema que hay que mirarlo. Efectivamente, los problemas, siempre existen problemas en la economía argentina, pero digo, este es el otro tema. Entonces, ¿tenés déficit fiscal? Sí, pero es histórico. ¿Tenés inflación? Sí, alta. Entre 1975 al año 1991... Frondizi gobernó con inflación y inflación, pero desarrollo. No, pero este es el otro tema. Entre 1975, te doy varias series, pero 1975, 2001... Si vos mirás, entre 1975 y 1991, 16 años. 9 tuviste un dígito, después de 9 de esos años tuviste 2 dígitos, 3 dígitos y tuviste 2 años de 4 dígitos. Entonces, que fueron 1989 y 1990. Entonces, déficit fiscal e inflación son problemas de desorden macroeconómico estructural de la Argentina. Por lo tanto, no le podés endilgar a este gobierno fruto también del tema de pandemia y los problemas de shock de la guerra Ucrania-Rusia. Por lo tanto, digo, las debilidades están dadas, sí. Insuficiencia en la oferta de divisas, problemas de restricción energética de corto plazo, tenés problemas de logística por desinversión estructural, tenés problemas de alta inflación, tenés problemas de déficit fiscal, tenés problemas de inestabilidad cambiaria. Esa es una debilidad. ¿Cuáles son las oportunidades? Argentina tiene un problema serio en el corto plazo, 2022-2024. Claro. ¿Por qué? Porque tenés alto déficit energético, casi 10.000 millones de dólares este año, que se puede atenuar producto de la hidraulicidad y en consecuencia la oferta hidroeléctrica. Pero digo, para terminar el razonamiento, ¿qué significa eso? Significa que si vos superás, porque ahora con Vaca Muerta, Saliqueló San Jerónimo, una inversión entre 2.500 y 3.100 millones de dólares, vas a permitir, primero, llegar a 44 millones de metros cúbicos día, vas a cubrir la demanda, no vas a importar GLN, o sea, gas natural, gas natural licuado. ¿Sabés cuánto sale hoy? 52, 58 dólares, antes estaba 13, 15, o sea, la guerra distorsionó los precios relativos. Entonces, vos tenés, primero, la energía que hoy te da déficit proyectado al 2030, tenés un superávit de 10.000 a 15.000 millones de dólares. Es tiempo lo que necesitamos y no lo tenemos. Tiempo necesitamos. Claro. Y hay que administrar. Muy bien, cuando vos tenés un problema de tiempo, y digo, ¿cuáles son las oportunidades? Petróleo y gas en la Argentina, podés estar entre 10 a 15.000 millones de dólares de balanza comercial positiva en el año 2030, depende de las inversiones. Minería, hoy estás en 3.500 millones de dólares. ¿Sabés cuánto vende Perú? Casi 40.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto Chile? 55.000 millones de dólares. La misma cordillera, ¿eh? O sea, tenés potasio en Mendoza, tenés cobre en San Juan. El mismo recurso, digamos. Cobre en San Juan, tenés el triángulo del litio en Argentina y entre Bolivia, Chile y Argentina, 60-65% del litio mundial. Tenés oro, tenés plata, tenés minerales estratégicos. Entonces, tenés gas y petróleo, minerales estratégicos. Tenés el Karen 2 con el Karen, digamos, que tenés 800 millones de dólares, que eso es un reactor nuclear de alta competitividad. Tenés radares, que el 70% es mano de obra calificada y se produce en Argentina. Tenés el tema de satélites, tenés biotecnología moderna, tenés farmacología animal. O sea, economía del conocimiento. Argentina tiene todo para llegar a un plan en 2030 de 174.000 millones de dólares de exportaciones, una industria agroalimentaria integrada con 200 millones de toneladas. Yo el otro día lo escuchaba a Perón en un discurso en el 73, cuando hizo una reunión con periodistas y él decía, fíjate, vos hablaba de 150 millones de cabezas de ganado, porque hablaba que las proteínas iban a dominar el mundo, los países que hoy son pobres serán ricos en el mañana,
y hablaba de 200 millones de toneladas de trigo, él decía, pero en realidad supongo que se refería a cereales. O sea, vos fíjate, eso fue un discurso 20 días antes o sea, creo que era el 3 de septiembre del año 1973 y las elecciones fueron del 23 de septiembre de 1973. O sea, fíjate vos lo que decía él en ese momento. O sea, lo que te quiero decir, Argentina tiene un horizonte extraordinariamente positivo, sí. ¿Qué hacen los grandes grupos estratégicos, corporaciones multinacionales, etcétera, en el resto del mundo? Aparte, Argentina, los precios difundidos, petroquímica tenés, fertilizante podés producir en un nivel espectacular, GNL también, petróleo podés venderle a todo el mundo. Y a su vez, tenés aluminio, se produce en Argentina, plástico se produce en Argentina, acero se produce en Argentina, aun cuando no tenemos mineral de hierro, pero sí podemos hacer alianzas estratégicas con Brasil y Bolivia. Entonces, lo que te quiero transmitir con esto, acá lo que se juega es geopolítica del máximo nivel. O sea, corporaciones que aprietan, extorsionan. ¿Cómo hacen las corporaciones? Bueno, esto, periodistas, medios de comunicación, golpes de mercado, te juegan todo, del exterior, de todos lados. ¿Para qué? Para debilitar gobierno. ¿Para qué? Para llevarse toda la riqueza. Entonces... Esto fue evidentemente una debilitación. Bueno, pero digo, ¿cuál es quizás uno de los grandes problemas que tenemos nosotros? Yo digo, también me incluyo dentro ¿Me explicás después la pausa? Sí, cómo no. Director, rapidito la pausa. Ni lo hubiéramos hecho, pero hay que hacerlo así, la pausa.